Muy buenos días a toda la gente de Barrancabermeja que hoy nos ve a través de su programa de Levante, en su magazine favorito de todas las mañanas. Estamos aquí en su sección jurídica de Defiéndase con Ley, para hablar de todos aquellos temas que usted como televidente nos solicita. En programas anteriores hemos hablado de los derechos, de las prerrogativas que tienen los trabajadores aquí en Colombia. Una situación muy importante, puesto que la clase de trabajadores es una de las clases más importantes que existen en nuestro país. Y muchas veces, desgraciadamente, sus derechos se ven vulnerados por parte de los empleadores. En ese orden de ideas es necesario tener presente y tener en cuenta que uno de los derechos fundamentales de los trabajadores en Colombia es que sean afiliados a una EPS, situación que se les vulnera muchas veces, puesto que cuando ingresan a laborar, teniendo en cuenta que están firmando un contrato laboral, un contrato estipulado por la ley, no se le cumplen este tipo de derechos y obligaciones que están a cargo del empleador, como lo es la afiliación al sistema de salud o la afiliación a una EPS determinada. Y muchas veces sucede ese tipo de situaciones, y un televidente me comentaba hace días sobre la situación que se presentó. Entró a laborar y no fue incluido y no fue estipulado como beneficiario en una EPS, y posteriormente sufrió un grave accidente y su empleador no quería cubrir los gastos de salud, todos los medicamentos, el tratamiento postquirúrgico al que tuvo que ser sometido. Y en ese orden de ideas es necesario tener en cuenta que el empleador debe pagarle al trabajador la incapacidad si este empleador no lo ha inscrito o lo ha afiliado a la EPS. Cuando un empleador contrata a un trabajador y no lo afilia a la EPS y este se incapacita, le corresponde al empleador pagar la totalidad de esa incapacidad, ya que no se puede premiar la falta grave de no incurrir en esa obligación legal de afiliar a sus trabajadores. Y lastimosamente, si usted como trabajador incurrió en una incapacidad, deberá ser paga por su empleador, por su jefe, puesto que es obligación de él tenerlo vinculado a la EPS. Y las incapacidades, obviamente, en principio, cuando todo se hace por ley, deben ser pagadas, ya sea si es de riesgo profesionales por la respectiva ARP o, en su defecto, si es en cuanto a situaciones de salud, por la EPS, por la entidad prestadora de salud. Y así usted como empleador se evitará gastos a futuros en cuanto a una situación que se llegara a presentar con respecto a alguna incapacidad por parte de sus trabajadores. Pero si usted no lo hace, créame que deberá asumir los gastos y los gastos que se presentan en ese tipo de situaciones son gastos bastante altos, puesto que hoy en día la salud en Colombia es bastante cara. Tendrá que asumir las incapacidades, pues la ley no la exonerará de ello, mucho menos cuando ha cometido esa grave omisión de no haber vinculado a sus trabajadores a la EPS. Es importante que tenga en cuenta esto, puesto que no se puede alegar que por el solo hecho de una incapacidad se suspende el contrato. Muchas veces los empleadores creen que porque el trabajador está incapacitado, el contrato se suspende. Las situaciones y las causales de suspensión de un contrato están estipuladas taxativamente en el Código Sustantivo del Trabajo, y la incapacidad no es una de ellas. Es importante que si se presenta una incapacidad, el trabajador deberá y tiene derecho a poder percibir ese salario y a poder percibir esa indemnización por concepto de aquella incapacidad sufrida, puesto que, como les decía, la incapacidad no es una de las causas consideradas por ley que llevan a suspender un contrato. En consecuencia, lastimosamente, el empleador tendrá que asumir estos gastos. Recuerde usted, trabajador, poder hacer efectivo todos sus derechos, y si tiene alguna duda, puede dirigirse al Ministerio del Trabajo o Ministerio de la Protección Social a interponer las respectivas quejas y que se le haga seguimiento a este tipo de situaciones, con el fin de que su empleador pueda satisfacerle todo lo necesario al cumplimiento de sus derechos. Es importante que tenga en cuenta esto y que puede dirigirse allí para colocar las denuncias respectivas y poder hacer efectivo los derechos y todas aquellas prerrogativas a las que usted como trabajador tiene derecho. Nos volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley. Recuerde seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales. Muy buenos días.